O igual y si alguien ya vio que haya llevado el curso de reaseguro o hayan visto reaseguro más a fondo, ¿a qué les suena que sean los importes recuperables? Así con sus palabras. Pero no todos, ¿eh? ¿Cómo que les suena? El concepto de importes recuperables de reaseguro. Pues podría ser como una parte del dinero que se va a regresar, o bueno, más bien como que a lo mejor nosotros vamos a obtener como empresa, por ejemplo, las primas ya cuando se devengan o algo así. ¿Que nos va a regresar quién? O sea, bueno, más bien, o sea, pues por ejemplo, las reservas. O sea, sí vas bien, pero que nos va a regresar quién. Pues nosotros mismos como que de parte de las reservas, si teníamos invertido o algo así, A ver, tienes parte del concepto bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera añadir algún comentario de importes recuperables del aseguro? ¿Qué se imaginan que es? A ver, participen, de todas formas aquí lo vamos a ver, ¿no? Ya Emanuel nos dijo algo y sí tiene algo de cierto, pero ya nada más le falta como que redondear. A ver, ¿quién más? ¿Algún concepto que quiera aportar de importes recuperables de reaseguro? ¿No? ¿Nadie tiene alguna idea? Más que Manuel. Cuentas por cobrar, como dice Manuel, algo que nos devuelven, pero ¿quién nos los va a devolver? Así es, así es. Es esa proyección que se va a hacer mes a mes, porque pues es al cierre de cálculo de reservas, al cierre de mes. Es esa ponderación que vamos a hacer, ese cálculo actuarial que vamos a hacer, bueno, estimando, no prediciendo, pero estimando qué monto, si sucediera el siniestro, nos va a regresar la reaseguradora. Son proyecciones, ¿eh? ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues exactamente ese es el concepto. Nada más te faltaba, Emanuel, la parte de si te lo va a devolver, quién te lo va a devolver, la reaseguradora, y es una proyección, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Comparto mi pantalla. ¿Ya todos ven la pantalla? sí. Sí. Importes recuperables de reaseguro. Y por lo general, pues se abrevia con IRR. Ajá. De aquí en adelante pues, vamos a verlo así, ajá, para que sepan que son los importes recuperables de reaseguro. ¿Y qué es un importe recuperable de reaseguro? El importe recuperable de reaseguro es el valor estimado, o valor esperado de las obligaciones futuras que están cubiertas por el reasegurador, siendo las obligaciones futuras cualquier obligación que haya asumido la compañía de seguros ante sus asegurados o incluso ante otras aseguradoras, lo cual aplica igualmente también para compañías de fianzas, ¿sí? Aquí nos centramos en las compañías aseguradoras, pero bueno, todo esto también aplica para fianzas.
y nos dice, el cálculo correcto de este concepto es muy importante porque tiene impacto directo en el balance de la compañía, puesto que se registra como un activo que puede ser utilizado como parte de los activos que cubren tanto las reservas técnicas como las obligaciones de requerimiento de capital de solvencia que tienen las compañías aseguradoras, ¿sí? Y que si ya tuvieron la oportunidad de leer lo de los fondos admisibles, que ayer mencionábamos, y que mencionamos en qué artículo se detalla, también ahí te menciona qué capitales o qué activos son los que entran dentro de los fondos admisibles, ¿no? Y entonces, como lo dice, en el balance contable está en la parte de activos donde están las inversiones, los inmuebles, y ahí también van los importes recuperables, o sea, contablemente va en la parte de activos, ¿sí? Muy bien. El importe recuperable debe calcularse tanto respecto de contratos de reaseguro proporcionales como de contratos de reaseguro no proporcionales, ya que aun cuando existan limitaciones en cuanto a los importes recuperables que deben utilizarse para cubrir las reservas técnicas, dichas limitaciones no existen para aquellos importes recuperables que deben utilizarse para cubrir el requerimiento de capital. Entonces, como ayer veíamos en el repaso los tipos de reaseguro, que la primera división era automático y facultativo, y ya después de ahí eran los proporcionales y no proporcionales. Y como ya los definimos, ya los definieron con Alex, ya vieron ejemplos con él, ya sabemos de qué trata, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Los importes recuperables se van a calcular para todas aquellas pólizas que estén reaseguradas, independientemente de su contrato, ¿no? Ahí va a variar un poco el cálculo dependiendo del contrato, pero para todos los casos se tiene que calcular, ¿sí? Tipos de importes recuperables. Importes recuperables de reaseguro proporcional. ¿Esto qué es lo que realizan? Cubren las reservas técnicas. Importes recuperables de reaseguro proporcional de vida a largo plazo. No perdamos de vista que en vida la mayoría de las pólizas son a largo plazo, ¿sí? Entonces van a existir importes recuperables de reaseguro proporcional donde pueden existir pólizas de vida de largo plazo y pueden existir importes recuperables de reaseguro no proporcional. Uh-huh. Y estos cubren el capital de solvencia, el riesgo de capital de solvencia, la reserva de capital de solvencia, ¿sí? Muy bien. En términos generales, el importe recuperable estará dado por la recuperación neta de la aseguradora, entendiendo que la recuperación neta es la diferencia entre lo que se debería recuperar, de acuerdo a la obligación establecida con el contrato de reaseguro, y la pérdida que podría ocurrir en caso de que el reasegurador caiga en insolvencia y no cumpla con parte de sus obligaciones. ¿Sí? A ver, ¿qué rescatamos? ¿Qué podemos rescatar de esto que acabo de leer? A ver, ¿cuáles son los dos conceptos básicos que nos habla en este párrafo que acabo de leer? A ver, ¿quién puede decirme?
A ver, ¿quién pudiera explicarme en sus palabras qué quiere decir este párrafo? ¿Se me oye? Sí, te escuchamos. Bueno, me imagino que es como, por así decirlo, el nivel de rentabilidad que tiene la empresa, o sea, las ganancias que tiene y si es conveniente o no. Más o menos por ahí. ¿Quién eres? Alan, Alan, muy bien, Alan, gracias. A ver, ¿qué más nos dice? Aparte de lo que dice Alan, ¿qué nos dice este párrafo? ¿Alguien más que me pueda compartir? ¿Qué entiende en este párrafo? Para poder entender la fórmula. ¿Qué nos dice aquí? Ujú, ujú. Ajá. ¿La resta de qué entre qué? Sí, nos habla de la diferencia, pero ¿entre qué? Ajá, así es. Yair, ¿verdad? Oh, sí, así es como dice Yair. A ver, es el monto que debiera recuperar por el reaseguro, o sea, la parte que participa el reaseguro, menos ese factor, ese porcentaje que el reasegurador pueda caer en insolvencia. ¿Y quién creen, que ayer algo ya comentábamos, quién creen que da ese porcentaje de insolvencia a cada reasegurador? ¿Quiénes creen que dice, a ver, tú, Patria, tienes tal porcentaje de insolvencia? ¿Quién creen? O tú, Suiza, o tú, Partner, o tú, Muchener, Jerry. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que le dicen al reasegurador, tú tienes este porcentaje de insolvencia? Ayer los mencionábamos. ¿Quiénes creen? A ver, como que hoy que alguien puso algo. No sé si alguien me puede ayudar a leer. La comisión de seguros pusieron. La comisión de seguros. ¿Serían las No. calificadoras? ¿Quiénes? ¿Las calificadoras? Exactamente. Son las calificadoras las que asignan ese porcentaje de insolvencia, pero obviamente avalado, o sea, no, quien los pone no es la comisión, pero sí los avala. O sea, sí tiene que decir, a ver, las calificadoras que van a hacer el porcentaje de insolvencia del reasegurador van a ser Standard & Poor's, Fitch, etc, las calificadoras, ¿no? Que obviamente estén reguladas y que estén reconocidas por la Comisión de Hacienda, ¿no? ¿Sí? Muy bien, las calificadoras. Y ahorita vamos a ver cómo lo dan. Muy bien, entonces ya con este concepto así, a grosso modo, que va a ser la diferencia entre la parte de recuperar menos esa parte de insolvencia, ese porcentaje de insolvencia, vamos a empezar a definir las fórmulas. Vamos a empezar con un primer esquema. A ver, el importe recuperable. Si X representa el valor de siniestralidad futura de una póliza y el asegurador está obligado a cubrir una parte de dicha siniestralidad,
beta de X, entonces el importe recuperable está dado como. A ver, aquí es muy importante en lo que acabo de leer, rescatar que va a ser con respecto al valor de la siniestralidad. Si estamos diciendo que es con respecto al valor de la siniestralidad, ¿qué parte de la reserva para tomar en cuenta la siniestralidad es la que tenemos que tomar en cuenta? A ver. ¿Qué parte de la reserva estamos diciendo? X representa el valor de la siniestralidad futura. ¿Qué parte es la que tenemos que tomar de la reserva? A ver, ideas. ¿Sí recuerdan cómo se calcula? Bueno, ¿qué factores se arrojan o tenemos que obtener para calcular la reserva de riesgos en curso con esta parte de solvencia? ¿Sí recuerdan que se tienen que calcular que los BELs, ¿verdad? Pero ¿qué BEL es el que se tiene que tomar en cuenta aquí? ¿El nivel de riesgo? El BEL de riesgo, el BEL de siniestralidad, ¿están de acuerdo? Porque para calcular la reserva tienes que el BEL de primas, el BEL de siniestralidad, el BEL de riesgo, ¿sí? Entonces vamos a tomar ese BEL, no vamos a tomar toda la reserva, sino vamos a tomar ese BEL de riesgo, ¿sí? Porque por otro lado ya se calculó. A lo mejor ahorita que calculemos van a decir, ay, qué fácil se calcula. Y sí, es muy fácil ya cuando tienes todos los elementos atrás. Si partes de cero, pues importes recuperables casi es lo último que calculas. Ajá. No perdamos de vista eso. Ok. ¿Y qué nos dice? De esa siniestralidad solamente va a ser una parte, ¿no? Como lo que dice aquí, beta de X. ¿Por qué? Porque solo una parte, en la mayoría de los casos, solo una parte participa el reasegurador, dependiendo del caso, ¿no? A lo mejor va a haber pólizas que sí va a absorber el 100% ya por el cúmulo, ¿no? Que a lo mejor va a ser un reaseguro facultativo. Pero aquí dice, es la parte en el que participe el reasegurador, ¿no? Puede ser una parte o puede ser todo el caso. Ok, ¿y cómo quedaría? El importe recuperable va a ser igual a la esperanza de la parte de la siniestralidad por la siniestralidad menos la L de X. De todo esto, la esperanza. Por ende, puede quedar la esperanza de beta de X por X, cerramos paréntesis, menos la esperanza de L de X. ¿Y qué es L de X? ¿Qué es la esperanza de L de X? Representa el valor esperado de la pérdida, lo que se espera no recuperar. ¿Qué es esto? Lo que decíamos, es esta parte que dice, el reasegurador puede caer en insolvencia, entonces a lo mejor de toda esa parte que está participando el reasegurador, voy a tener una pequeña parte que a lo mejor no voy a recuperar, ¿sí? ¿Sí queda clara la fórmula? Nos tiene que quedar clara porque de aquí ya vamos a ir abriéndola. Ahí como Sí. que suena mucho el escritorio, pero es el escritorio y ustedes disculparán el ruido. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Ok. Muy bien, entonces pasemos. El importe recuperable en una póliza dependerá de que el contrato sea proporcional o no proporcional.
En el caso de que el contrato de reaseguro sea proporcional, la proporción que se espera recuperar es una proporción fija del valor de X. Es decir, y ahorita vamos a ver, ¿cómo es el reaseguro proporcional? Hacia grosso modo. ¿Cómo se calcula el reaseguro proporcional? O por definición, ¿qué es el reaseguro proporcional? Jóvenes. Pues es cuando se tiene como una proporción, o sea, por ejemplo, uno menos alfa, y eso es lo que, la proporción con respecto a lo que se va a calcular la reaseguradora y nosotros como aseguradores. Exacto, va a ser siempre una proporción, por eso aquí me dice, entonces la proporción que se espera recuperar es una proporción fija de valor de X, ¿no? Sobre esa póliza, o sea, sobre esa póliza siempre va a ser fija, porque cuando es proporcional, ya desde que se emitió la póliza ya se definió con qué proporción va a participar, ¿sí? Entonces, podemos decir que la esperanza de beta de X por X va a ser igual a beta por la esperanza de X, ¿no? La esperanza de la siniestralidad, ¿sí? Recuerden, esto es para el contrato proporcional. De manera que el importe recuperable quedará como beta por la esperanza de X menos la esperanza de L de X, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es sustituyendo la fórmula que vimos anteriormente. Ok, continuemos. Suponiendo que la probabilidad de insolvencia del reasegurador es la probabilidad de, y que dada la insolvencia del reasegurador, la aseguradora espera recuperar solo una parte épsilon del monto a que tendría derecho, entonces el importe recuperable quedaría dado como, esa es la fórmula, ¿no? Y entonces la pérdida se traduce como, que es esta esperanza de L de X. La esperanza de L de X sería la probabilidad de insolvencia por 1 menos esa épsilon, ¿no? Que se espera recuperar. ¿Están de acuerdo? Por la beta por la esperanza de X. ¿Sí? ¿Sí vamos hasta aquí? Lo único que estamos haciendo es sustituyendo y ya aclarando más conceptos, ¿no? Como la probabilidad de insolvencia. ¿Sí? ¿Todos vamos hasta aquí? Sí. Ok. Por lo que el importe recuperable, entonces, ¿cómo quedaría? La beta por la esperanza de X menos lo que vimos anteriormente, menos la probabilidad de D por 1 menos épsilon por beta por la esperanza de X. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué podemos decir? Que era lo que les decía hace unas láminas atrás. El valor esperado de la siniestralidad futura es el BEL de riesgo. Como bien una de sus compañeras lo decía, ¿no? Que se escribe como BEL y con un subíndice R, ¿no? BEL de riesgo. Entonces, la esperanza de X podemos igualarla al BEL de riesgo. Con esto
podemos decir que el importe recuperable va a ser igual a beta por el BEL. Aquí, aunque ya nada más diga BEL, pero vamos a referirnos al BEL de riesgo. El beta por el BEL menos la probabilidad de D por 1 menos epsilon por beta por el BEL. Y si agrupamos, nos quedaría beta por BEL por 1 menos la probabilidad de D por 1 menos epsilon. Luego vamos. En caso de que se suponga que la parte recuperada es 0, o sea, que epsilon sea igual a 0, entonces nuestra fórmula se limitaría a lo que mostramos ahí, ¿no? Ahora sí, a ver, vamos a entrar a los factores que influyen. Ya se va a quedar así la formulita, ¿sí? Ok. Este es un extracto del archivo que nos proporciona la comisión. Como ellos regulan a las calificadoras, ellos sacan este documento, esta base, donde aparece, si se fijan, en este caso nada más extraje la de la Suiza, donde el REGRI va a ser su RFC de la reaseguradora, de qué país, y ahí nos dicen, si se fijan, qué calificación le da cada una de las calificadoras, ¿sí? Y entonces aquí nos dice, aquí toman la calificación menor y qué calificadora es, ¿no? Que esto en esto es en lo que nos tenemos que fijar, la calificación final de esa reaseguradora y la calificadora, ¿sí? Obviamente, aunque aquí ven 6 suizas, 6 reaseguradoras de la Suiza, cada ramo tiene que checar muy bien con cuál de estas es con la que está reasegurada la póliza, porque no es la misma Suiza de daños que Suiza de vida o Suiza de gastos médicos. Ahí es bien importante, porque si se fijan, fíjense, la primera Suiza es una más con Fitch, pero la segunda, la Suiza europea, es AA menos con Standard & Poor's. Y vamos a ver por qué nos interesa esto. Entonces, es bien importante que nos fijemos con qué reaseguradora, ¿no? Que coincida todo, que coincida su RFC, su REGRI. Y así como nos dan esto, la comisión también nos da este cuadrito que muestra la probabilidad de incumplimiento. Si se fijan, la primera Suiza que tiene a más con Fitch, si nos vamos a Fitch y buscamos a más, que es en este, ay, espérenme, porque ya me fui, perdón, le di un enter más. Si se fijan, la primera aseguradora tiene a más y Fitch. Si buscamos en el cuadrito, sería en el tercer renglón, bueno, primero en la tercera columna que es Fitch, y en el tercer renglón, abajo de los nombres, tenemos el a más. Y si nos vamos a la derecha, ¿qué probabilidad de incumplimiento nos está dando? 0.05%. ¿Y qué pasa si nos vamos a la segunda Suiza, Suiza europea, que nos dice AA menos con Standard & Poor's? Entonces nos situamos en Standard & Poor's, que es la primera columna, y A menos es el segundo renglón, y su porcentaje de incumplimiento es 0.01. ¿Sí? Entonces es bien importante, es básico que se asigne correctamente la reaseguradora, porque ven cómo puede cambiar de una reaseguradora a otra
su probabilidad de incumplimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todos vamos hasta aquí? Sí, Todo bien. Todo bien, ok. Entonces, ahora sí. Vamos a calcular. Ay, se me olvidó decirles, les iba a decir que se trajeran una calculadora, o que tuvieran la calculadora a la mano una calculadora. A ver, este ejercicio nos dice que la fecha de evaluación es el 1 de junio de 2015. Ajá. Aquí nos está mostrando la fórmula del importe recuperable. Nos están diciendo, fíjense, ¿qué nos muestra? Nos están diciendo el factor de Bell de riesgo y el factor de Bell de gastos. ¿Por qué nos dan eso? Porque nos están dando, si se fijan, nos dan la póliza, la prima de tarifa, el inicio de vigencia, fin de vigencia, plazo en días, los días restantes para el fin del plazo, factor de prima no devengada. En este caso ya nos están dando el Bell de riesgo. Si no nos dieran el Bell de riesgo, si nos estuvieran dando el Bell total, por eso nos están dando el factor de Bell de riesgo. Tendríamos que multiplicarlo, pero aquí en este caso ya nos están dando el Bell de riesgo, ¿sí? Nos están poniendo la probabilidad de insolvencia. Aquí, en este ejemplo, ya no nos dicen que reaseguradores, si nos dieran la reaseguradora y nos dieran su y la calificadora, y no, tendrían que darnos el cuadrito para nosotros asignarles la probabilidad de insolvencia. Y nos están dando el porcentaje cedido, o sea, estamos calculando un proporcional. A ver, calculen el importe recuperable en cada uno de las pólizas. Ahí tenemos todo, ya tenemos la fórmula, ya nada más tenemos que hacer así que las operaciones. A ver, quien vaya terminando me va diciendo sus cifras. De la póliza 1 me dio 21.414.79. Bien, sí a todos, que podemos resumirlo con 21.415, ¿no? Si redondeamos. Muy bien. ¿Quién eres, Alan? No, Juan. ¿Quién? Juan. Juan. Ok, Juan, gracias, Juan. A ver, ahora otro que no sea Juan, que me diga que obtuvo en la póliza 2. A mí me dio 396, bueno, 397. 397. ¿A ti quién eres? Alan. Alan. ¿Sí? Muy bien. El segundo es 397. El tercero, a ver, ¿quién me ayuda con el tercero? Que no sea Alan ni Juan. Serían 2.379.5. Ajá, ¿quién eres? Jimena. Jimena. ¿Sí? Esos serían los valores del importe recuperable. Como les digo, aquí en este ejemplo es muy fácil porque ya todos nos los están dando aquí. Pero si partes desde cero, pues calcúlate los veles, ¿no? Calcúlate la reserva, cada vel. Busca cada póliza y se empieza a complicar porque busca en cada póliza si solamente se le dio a un reasegurador o se le dio a más de uno. Entonces, a lo mejor ese 60% que tiene la primer póliza está compuesto de 3, 4 reaseguradores, ¿no?
¿Sí? Entonces ahí es cuando se empieza a complicar. Ahorita para que entendamos el concepto. A ver, ¿algún comentario? ¿Quedó claro qué es un importe recuperable y cómo se calcula? Este cálculo lo vimos para la parte proporcional, ¿no? Obviamente hay que ver y hay que definir bien para los no proporcionales, ¿no? Que ahí mucho es ver la parte del riesgo, ¿no? Sobre la parte del riesgo que vas a calcular importes recuperables futuros. A ver, ¿algún comentario? Yo solo tenía una pregunta de qué había dicho en caso de que no tuviéramos el level. Ah, es que no tuviéramos el BES de riesgo solo en este ejemplo. ¿Se acuerdan? A ver si a alguien le quedó claro. A ver, ¿quién pudiera responderle a Alan? Si nadie puede, yo se lo respondo. A ver, ¿quién pudiera responderle a Alan lo que pregunta? Si no tuviéramos el BES de riesgo en este ejercicio, ¿qué nos estaban dando? Era calcularlo por el factor de riesgo. Exacto, Alan. Si ves en la parte, ahorita ya dejé de compartir, pero si ves en la última lámina, en la parte superior izquierda, te decía, la póliza te ponía un porcentaje de de riesgo y un porcentaje de gastos. Y ahí les dije, si les estuvieran dando únicamente el BEL total, ¿no? Tendrían que multiplicar por ese, creo que era 0.52, si mal no recuerdo, para poder obtener el BEL de riesgo. ¿Sí, Alan? Sí, Ajá. Pero en este caso, pues nos dieron todo, ¿no? Así que nos dieron todo bien picadito, ¿no? Todo bien digerido. ¿Sí? sí, muchas gracias. Pero, sí, pero tomemos en cuenta eso que les digo. Se empieza a complicar ya cuando empezamos a meter más factores sobre la misma póliza, que si pertenece, si participa más de un reasegurador y participan con diferente porcentaje. Lo que siempre se debe tener en cuenta, que ese porcentaje nunca debe de exceder el 100, ¿no? No puede ser que yo ceda, ¿sí? Son muchas validaciones que se tienen que tener en cuenta. Que ahorita como se los expliqué de una forma muy sencilla, muy fácil, pero se empieza a complicar cuando empiezas a meter más factores. A ver, ¿algún otro comentario? ¿Ya no hay comentarios? Entonces hago otra pregunta. ¿Quedó claro qué factores influyen para el cálculo de importe recuperable y el cálculo en el reaseguro proporcional? ¿Quedaron claros? Por mi parte, sí. Sí, Jimena, creo que sí. Muy bien, Jimena. A ver, ¿alguien más? ¿Sí quedó claro o no? Volvemos a empezar. ¿Todo ¿Todo bien? bien? Sí, todo bien. Ok, exacto. Porfa, nada más échenle una repasadita, porque en nuestro siguiente examen pueden venir preguntas de las fórmulas o incluso calcular y dándoles el BEL normalito, ¿no? Y los porcentajes. Entonces, nada más mucho cuidado. ¿Sí?
Pues muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.